Estos son los angelitos que se empezaron a agrupar en El Salvador en la época de los 90, haciendo señas, manchando paredes y tatuándose el cuerpo, al parecer, seres inofensivos para los gobiernos de esos años. Pero eso no quedó ahí, sino que fueron ganando terreno y pusieron de rodillas a toda la población, hasta el grado de gobernar prácticamente el 80% del territorio salvadoreño. Y se dice gobernar porque eran ellos quienes decidían quiénes podían entrar o no a una colonia o a un sector. Le impusieron la extorsión a todo negocio, negociaban con los gobiernos anteriores, cometieron todo tipo de delito en total impunidad y hasta se creyeron dioses, ya que ellos también decidían quién vivía y quién tenía que morir. Estos grupos terroristas habían convertido a El Salvador en un campo de batalla, donde los asesinatos se registraban con tanta frecuencia que incluso se llegó a ver como algo normal. En lugar de contrarrestar a los criminales, los gobiernos del pasado solamente les dieron más poder, corriendo más sangre de inocentes, ya que para ser miembro de esas pandillas tu entrada la pagabas con un muerto, es decir, que tenías que asesinar a una persona. La población no tenía otra alternativa que someterse a ellos, viviendo cada día con el temor de ser asesinados o recibir la noticia de que algún ser querido había sido secuestrado, amenazado, violado o ultimado. Esa era la realidad del pueblo salvadoreño. Los grupos pandilleriles llegaron incluso a tener más poder que las fuerzas de seguridad. Ellos ordenaban en qué sectores no podían ingresar ni siquiera los elementos de la PNC. Los grupos terroristas hasta eran consultados a quien preferían como ministro de seguridad, negociaban privilegios en las cárceles para sus cabecillas y formaban parte de muchas decisiones que solamente los favorecían y fortalecían, agudizando al mismo tiempo la situación de violencia para millones de inocentes. Estos sujetos hicieron tantas cosas con total impunidad que se creían intocables, como amos y señores a quienes toda persona les tenía que rendir cuentas y arrodillárseles para que no le hicieran daño. Pero se equivocaron porque Dios respondió a las oraciones y súplicas de un pueblo que ya había sufrido por décadas, y le dio a este pueblo en el 2019 un nuevo gobernador temeroso de Dios, de nombre Nayib Bukele, quien era conocedor de toda la problemática del país y quien inmediatamente llegó a poner orden y a aplicar la ley, tomando decisiones y medidas extremas, porque así lo ameritaba el caso. Y la primera medida con la que el Estado enfrentó el flagelo de las estructuras fue el Plan Control Territorial. La estrategia está dividida en 7 fases, de las cuales 6 han sido aplicadas. La primera fase fue denominada preparación, en la cual las pandillas fueron desarticuladas, desplegando a miles de elementos de seguridad y recuperando el control de las comunidades y los centros penitenciarios. La segunda, oportunidades, implementado con diversas estrategias para el desarrollo social de las comunidades. La tercera fase, modernización, se mejoró la capacidad operativa de las instituciones de seguridad con la actualización de equipamiento y también de recursos tecnológicos. La cuarta fase, incursión, incluyendo la expansión del control en zonas históricamente controladas por pandillas, aumentando la presencia y también los patrullajes. En la quinta fase, extracción, se implementaron los cercos de seguridad y capturas masivas de pandilleros. Además, fue construido el Centro de Confinamiento Territorial, CECOT, para brindar castigos severos y máxima seguridad a miembros y estructuras. Y la sexta fase, integración, se crea la dirección con este mismo nombre para brindar oportunidades de becas y desarrollo para todos los jóvenes en el país. El Salvador ha logrado una reducción histórica de homicidios, extorsiones, violaciones y todo tipo de delitos. Miles de pandilleros están en la cárcel. La población ha recuperado el territorio que por años fue dominado por estructuras delincuenciales. Eso y más se ha logrado bajo el régimen de excepción, una herramienta vigente desde 2022. Bajo esta estrategia de seguridad han sido detenidos 91.954 pandilleros y colaboradores. La mayoría ya cuenta con condenas máximas y otros están siendo juzgados en los tribunales para que jamás vuelvan a las calles a cometer más delitos.
Además, a las pandillas se les ha incautado 5.361 armas de fuego y 12.038 vehículos implicados en el cometimiento de varios delitos. A las estructuras criminales también se les ha decomisado varias toneladas de droga, cuyo valor económico supera los 1.533 millones de dólares. Desde el mes de marzo de 2022 hasta la fecha, el régimen de excepción ha generado avances significativos en el fortalecimiento de la seguridad pública y facilitó la captura de miles de terroristas y sus colaboradores. Esta herramienta legal acompaña a otras iniciativas como el Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas, que han permitido salvar a las comunidades del flagelo de los grupos criminales. Ahora El Salvador se caracteriza por una baja tasa de incidencia delictiva y por ser un país de cero impunidad. Las autoridades capturan a los hechores a pocas horas de haber violado la ley. El Salvador está llevando a cabo un proceso histórico en cuanto a seguridad, y es que se trata de una audiencia penal donde se están procesando 486 cabecillas de la pandilla MS-13, ya que estos eran las mentes criminales detrás de aproximadamente 47,000 delitos, ocurridos entre el año 2012 y 2022. Estos sujetos causaron luto y dolor durante décadas a las familias salvadoreñas, por lo que están enfrentando todo el peso de la ley para responder por todos los delitos cometidos por sus estructuras criminales en contra de la sociedad. La justicia salvadoreña avanza en uno de los casos más emblemáticos. 486 cabecillas de la pandilla MS-13 enfrentan una masiva audiencia única abierta. A estos criminales se les atribuyen más de 47,000 delitos. En el proceso, se escucharon las primeras pruebas. 22 ranfleros históricos ordenaron más de 9,000 hechos criminales, entre los cuales destaca el asesinato de 86 personas en marzo de 2022, fecha en la que se implementó el régimen de excepción. De acuerdo con los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal, estos sujetos autorizaron cometer miles de asesinatos y atentados a instituciones públicas. Esos 86 personas que perdieron su vida ese fin de semana también es parte de este caso en contra del corporativo. Todas estas muertes se le van a atribuir a los ranfleros históricos. En el caso, se juzga a las mentes criminales detrás de décadas de violencia, los encargados de la figura conocida como válvulas abiertas, donde ordenaban los asesinatos. Entre los procesados figuran Borromeo Enrique Solórzano, alias Diablito de Hollywood, Eduardo Erazo Nolasco, alias Colocho de Wester, Fernando Flores Cubas, alias Cola o Colo de Wester, entre otros. Todos estos ya fueron condenados por quienes cometieron los delitos. Ahora quienes se va a condenar o a quien se busca condenar es a aquellos que dieron las órdenes. Con los testimonios presentados ante el tribunal y las pruebas obtenidas, la Fiscalía busca ilustrar el aparataje criminal y el actuar delictivo que ejercieron a miles de salvadoreños para hacer justicia. Vamos con escuchas de 125 audios. Se va a poder escuchar la forma en cómo ellos se reunían, los famosos meetings, planificaban una pegada, que una pegada podía ser un homicidio. Estos criminales son acusados por delitos como homicidio, desapariciones, agrupaciones ilícitas, rebelión y extorsión. Enfrentan el proceso desde penales de máxima seguridad y en su mayoría desde el SECOT. El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado prevé continuar el proceso en los próximos días, donde se busca que los cabecillas paguen con cadena perpetua por el daño causado a la sociedad. Uno de los procesos judiciales más grandes en la historia del país, con la audiencia en contra de 486 cabecillas de la MS-13, señalados de cometer más de 47,000 delitos. Entre los procesados figuran 22 miembros de la ranfla histórica, 212 ranfleros y 152 corredores de programa, quienes según las investigaciones dirigían y ordenaban las acciones delictivas de la organización. Del total de imputados, 413 ya se encuentran recluidos en centros penitenciarios, incluyendo el SECOT. Hemos continuado con la recepción de la prueba testimonial con algunas personas o con algunos testigos que son protegidos. Estos se suman a las 13 declaraciones anticipadas
que se estuvieron tomando durante aproximadamente 6-7 meses atrás. Agrupaciones ilícitas para todos. Homicidios agravados, que tenemos 444 casos de homicidio, son 444 expedientes que tenemos agregadas a la carpeta, que suman 509 víctimas, como le decía. En esta segunda jornada de la audiencia única abierta, la Fiscalía busca atribuir a la estructura de mando la responsabilidad de crímenes cometidos entre 2012 y 2022, incluidos asesinatos contra agentes de la PNC y la muerte de 86 salvadoreños en marzo de 2022, fecha en la que se implementó el régimen de excepción. Van a tratar de resolver todos aquellos homicidios que sufrieron elementos de la corporación policial, que se recuentan un poquito más de 80 dentro del periodo que nosotros hemos estado acusando. El proceso marca un antes y un después en la forma de juzgar a las estructuras criminales, llevando ante la justicia a quienes dirigieron años de violencia en el país. Si te gustó el video, suscríbete al canal para que puedas ver más contenido, dale like y comparte, ya que eso nos motiva y nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.